Muy buenas noches a todos. Sean cordialmente bienvenidos al webinar gratuito Análisis de la Ley Quincena 25, organizado por el Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos. Es un honor que ustedes puedan, ingresar este día y acompañarnos en este webinar que sin duda alguna va a ser de mucho enriquecimiento para cada uno de nosotros. Agradecemos su puntualidad y su interés en este espacio de análisis cuyo objetivo es brindar claridad y orientación sobre este tema de relevancia que es de la actualidad y pues nos apoya al ejercicio profesional y al cumplimiento legal. Antes de iniciar, vamos a dar algunas indicaciones. Recuerde que es importante mantener su micrófono apagado. Si usted desea hacer alguna consulta o más, puede hacerlo por medio del chat para no tener ningún inconveniente. Asimismo, si tiene alguna duda, usted puede escribirnos por medio de WhatsApp. Nosotros estamos pues ahí para poder apoyarles. Bien, para ello quiero antes dar un anuncio y voy a compartirles un video y quiero que me acompañen a verlo. Bienvenidos a El Salvador. Así comienza una experiencia única, donde cada momento será de aprendizaje, inspiración y conexión. 3 días para fortalecer la profesión, compartir conocimiento y construir juntos un futuro más sostenible y ético. En tu proceso de aprendizaje también descubrirás un país que enamora, por su alegría, su cultura y hospitalidad. Porque en El Salvador cada experiencia se vive de corazón. 11ª Cumbre de las Américas 2026. Te esperamos este próximo 27, 28 y 29 de octubre en el Hotel Hilton San Salvador. Bien, estamos ya prácticamente en cuenta regresiva como institución. Estamos muy felices que viene por primera vez la Cumbre de las Américas en este año 2026. Para ello, quiero brindarles una información para quienes ya se están preguntando, quizás muchos por precio, muchos porque también pues desean ya apartar su espacio y en este momento voy a brindarles, a compartirles pantalla para poder mostrarles. Listo. Tenemos la Cumbre de las Américas 2026, que por cierto va a ser en el Hotel Hilton San Salvador este próximo 27, 28 y 29 de octubre. En este evento vamos a encontrar a más de 1,200 profesionales que van a estar pues reunidos con el fin de poder adquirir diferentes conocimientos, poder aprovechar un momento de networking con los diferentes contadores profesionales de a nivel latinoamericano. Ya viene Perú, viene Brasil, viene también Paraguay, entre otros países que nos van a acompañar y ya están en proceso de inscripción para poder estar en este evento que sin duda alguna va a ser de mucha ayuda y una experiencia inolvidable. Para quienes consultaban por el tarifario, cuáles son los precios del evento, por acá les dejo. El primer tramo es hasta el 31 de mayo y pues está dividido de la siguiente manera. Los miembros del ISCP, en este caso nuestros socios, es de 325 el primer tramo. Luego los miembros adherentes de la AIC, 325. No miembros del ISCP y AIC,
375, acompañantes 175 y grupos más de 25, $300. Así que les dejo el dato por si usted desea, pues, ser parte de este evento, inolvidable evento, por cierto. Imagínese estar rodeado de 1,200 profesionales de la contaduría pública adquiriendo conocimientos a nivel latinoamericano. Así que les esperamos. Si usted requiere mayor información, puede escribirnos por medio de nuestro WhatsApp y nosotros con gusto le brindamos la información necesaria que usted desea saber. eh, para que usted pueda tenerlo a la mano. Asimismo, pues ya información completa del evento la vamos a estar dando ahorita, por el momento solo los precios, pero después vamos a estar dando ya temas y más después del lanzamiento en el mes de febrero, así que pendientes de nuestras redes sociales, nosotros ahí vamos a estar compartiendo la información necesaria para que usted pueda adquirirla. Esto es más que todo lo que quería mostrarles con respecto a la Cumbre de las Américas y también aprovecho la oportunidad de invitarles a que puedan ser parte de nuestras capacitaciones, pues que tenemos disponibles. Ustedes lo único que tienen que hacer para saber qué capacitaciones tenemos, entrar al www.iscp elsalvador.org. Ahí está el área de capacitaciones y ahí le desglosa cada una de ellas y puede realizar su proceso de inscripción. Así que por ahí les dejo el dato para que ustedes puedan ingresar a nuestra página y también aprovecho la oportunidad de invitarles a que puedan unirse a la familia ISCP. Tenemos diversos beneficios. Si usted pues ahí nos consulta, nosotros con gusto podemos brindarle el catálogo de beneficios que tiene la institución para que usted pueda ser parte de esta gran familia. Para nosotros sería un honor tenerle pues ahí. Bien, gracias a cada uno de los que se han incorporado. Es un gusto poder tenerles en este webinar que vamos a dar inicio en este momento. Anteriormente daba algunas indicaciones. Recuerde que si usted desea realizar alguna consulta, puede hacerla por medio del chat y pues al finalizar la ponencia del licenciado, pues se va a estar brindando ese espacio para que puedan él responder las preguntas. En esta jornada contaremos con la valiosa participación de nuestro conferencista invitado, que es el licenciado Eddie Gamaliel Castellanos, profesional con una amplia experiencia, una amplia trayectoria en contaduría pública, auditoría forense y asesoría y en temas fiscales. Así que damos la bienvenida al licenciado Gamaliel. Es un gusto tenerle nuevamente. Hola, buenas tardes. ¿Me confirman, por favor, si se escucha bien? Y en este momento voy a proyectar también para que me confirmen si todo bien. Todo bien, licenciado. De acuerdo, gracias. Bueno, tengan buena noche cada uno de los presentes, agradeciendo siempre la participación, la asistencia, la dedicación de su tiempo a estos temas y en este caso un tema relevante que ha resultado de repente, ¿verdad? Eh, es para mí pues un gusto y como siempre, cuando algo es nuevo, eh, tenemos que estudiarlo, pero también corremos riesgos de enfrentarnos y decir algunas cosas que de repente pueden cambiar. Y esa es la circunstancia, ¿verdad? Que hay que advertir que todavía estamos acá eh, iniciando, ¿verdad? A pesar de que la fecha para este famoso decreto que contempla la ley especial de la quincena 25, eh, que está pues publicado en Diario Oficial también, nos cae de una sorpresa. eh, Faltan quizás algunos pronunciamientos, pero nos atrevemos en función del tiempo a conversar con ustedes, a hacer un planteamiento, ¿verdad?, del estudio que se ha hecho sobre el tema. Yo quisiera iniciar diciendo que, si bien es cierto, el instituto me ha invitado para que comparta con ustedes un análisis de esta ley, en realidad no es un pronunciamiento que pueda considerarse oficial, porque la misma ley establece quiénes son los entes que deberían de pronunciarse.
Principalmente se ha dado pues esta labor al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Economía y al Ministerio de Hacienda. Recientemente, el día de ayer por la tarde, circuló la guía de orientación que ha emitido el Ministerio de Hacienda, una guía, digamos, muy corta, igual que como es la ley, eh, y la vamos a contemplar, ¿verdad? A considerar en esta ponencia. También vamos a encontrarnos por ahí con una sorpresa que resultó este día y gracias pues a un amigo que también lo compartió con este servidor y yo lo voy a compartir con ustedes con el permiso que ya tengo de él para ver algo que pues era una gran duda seguramente para muchos, incluso, ¿verdad? Los miembros de junta directiva del instituto pues prepararon un video que está digamos, para ser, pues sí, escuchado, visto, pero con lo que yo voy a decir probablemente voy a contradecir, ¿verdad? Lo mismo que los colegas, pues, han planteado. Y esto puede suceder que mañana resulte que algo que yo diga ahora pueda cambiar, ¿verdad? Entonces, quiero digamos, eh, el buen juicio, el buen criterio de cada uno, porque aquí estamos haciendo lo que se puede en función de que nos tocó analizar esto un poco rápido, ¿verdad? Pero algo que me gustaría destacar es desde los considerandos de este decreto, de esta nueva ley. En el considerando cuarto, en el romano cuarto, habla de un concepto del salario ordinario y sigue diciendo el considerando sin menoscabo de los derechos ya reconocidos por la legislación laboral vigente. ¿Qué es lo que quiero destacar de esto? Cuando yo vi el decreto y comencé a estudiarlo, y conste, ¿verdad? Ustedes saben, o la mayoría quizás que me conoce sabe, no es que sea abogado, me gusta leer un poco, pero no soy abogado, no soy experto jurídico, pero evidentemente, si se hubiese querido abordar todos los elementos desde el punto de vista de la ley laboral, se hubiese emitido un decreto en donde se modificaba el Código de Trabajo, pero no ha sido así. Esta es una ley especial y así lo dice la misma ley. Entonces, en ese sentido, siendo una ley especial que considera algunos elementos como referencia al Código de Trabajo, desde mi punto de vista no se puede interpretar de la misma manera. Por lo tanto, existirán definiciones que podrán ser un tanto diferentes en otras leyes, como por ejemplo en el Código de Trabajo, que no necesariamente será la interpretación que aquí se le puede dar. ¿Verdad? Ese es un punto de partida para mí interesante porque se ha utilizado como referencia, por ejemplo, el Código de Trabajo, pero para determinar ciertas características. Insisto, si se hubiera querido tomar todo, pues entonces emitimos un decreto modificando, digo emitimos, ¿verdad? En el sentido plural, no es que yo estaba ahí, pero modificando entonces el Código de Trabajo, cosa que no ha sido así. Entonces yo parto de eso y me gustaría que entonces lo relacionáramos también en ese sentido, porque lo que ha ido apareciendo va en esa orientación también. El Romano 6 pues ya entra en lo que a nosotros también nos compete, que resulta procedente establecer un tratamiento fiscal especial. Porque siendo una ley especial, entonces, lógicamente, las consideraciones que aquí están nos lleva a que debe existir una, un pronunciamiento. En este caso, en lo fiscal, pues el ente correspondiente es el Ministerio de Hacienda, quien ya emitió entonces el día de ayer, circuló en la tarde, repito, esa guía que la vamos a revisar. Son dos cosas importantes como parte de los considerandos que eh, quiero que de ahí partamos. Evidentemente,
La mayoría quizás hemos estado ya relacionados, leyendo, analizando, nos han estado haciendo preguntas sobre el tema. Y lo que plantea el artículo 1, ¿verdad? En el sentido de que esta es una ley especial y regula un beneficio económico al cual se le ha llamado quincena 25. Pero aquí es donde comienzan a aparecer las condiciones muy puntuales, muy explícitas de la ley y que el Ministerio de Hacienda pues ya se pronunció y está retomando. No tanto, repite el Ministerio de Trabajo que debió haber hecho pronunciamientos, se conoce pues de entrevistas o de digamos, algunas declaraciones, pero no tenemos nada en sí escrito que nos diga, mire, este es el planteamiento nuestro, ¿verdad? Sin embargo, repito, con lo que Hacienda tiene nos vamos a defender ahorita. Entonces, una de las condiciones que el artículo 1 plantea, que deberá pagarse. Es bien imperativo, ¿verdad? Cuando decimos entonces deberá pagarse entre el 15 y el 25 de enero de cada año. No me está dando opción, lo tengo que pagar. Porque una de las preguntas que han estado recurrentemente, mire, y si yo no lo tenía presupuestado, y mire, si yo hago un convenio con los trabajadores y se los pago hasta después, bueno, lamentablemente mi respuesta a la luz de lo explícito que es el artículo es que deberá pagarse. Entonces, por ejemplo, traigamos a colación el artículo 29 en el numeral 2 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, cuando habla de las remuneraciones que van a ser deducibles si están pagadas, ¿verdad? O sea, ya hay una redacción puntual ahí en ese sentido. Es discutible y todo, bueno, pero en el artículo 1 me está diciendo que deberá pagarse entre el 15 y el 25 de enero de cada año. Y no hay una excepción para el primer año que me diga, y mire, pero en este como lo agarramos a quemarropa, ¿verdad? Le vamos a hacer una excepción, páguelo cuando quiera. Lamentablemente eso no aparece y en consecuencia una de las condiciones es que debe estar pagado. Entonces, entra pues todo el sector público, privado, eso yo creo que ya no amerita discusión, ya lo sabemos. La quincena 25 es un beneficio económico de carácter especial, debe ser pagado de forma íntegra y sin descuento. Y ahí especifica que sin descuento de ningún aporte de ISO previsional. Cuando esto aparece, yo hago por ahí una publicación en Facebook que comienzan pues los amigos, ¿verdad? Y una amiga de San Miguel me dice, mire, ¿y qué hacemos con los descuentos en materia de la cuota alimenticia? Eso me llevó a consultarle a un colega abogado que está cerca, pues, de donde está surgiendo todo esto, y en la respuesta me dice, ojo, ¿verdad? Ojo, me dice, porque si bien es cierto, esta ley es especial y prevalece entonces con relación a otras leyes, pero hay un ordenamiento jurídico en donde hay tratados arriba de la estructura, ¿verdad? Arriba de la ley, y luego la Constitución, y El Salvador, pues está también como parte de esos tratados en materia de la protección de la niñez. Eso me lleva también a analizar y platico con mi hermano y mi hermano tiene por ahí que en alguna oportunidad estaba viendo un tema de unos descuentos y le mandan evidencia, no la voy a presentar, ¿verdad? Pero le mandan evidencia en donde la Procuraduría le dice, mire, yo no puedo descontar más porque aquí hay un tema de legalidad de por medio y se ha establecido una cuota y ahí depende del acuerdo, bueno, una serie de situaciones por ahí en donde le dice, mire, yo no le voy a aceptar. En otras palabras, lo que quiero decir es que el decreto está así, mire, nada de descuentos, no, de ninguna materia prácticamente le va a descontar. Entonces, pero si hubiese, el problema resultaría si hubiese algo más arriba, ¿verdad? Que yo creo que no va a surgir, pero como lo que les estoy planteando, eh, está dejando fuera.
digamos, en el sentido de que yo recibo algo adicional y como no hay descuento, probablemente yo no voy a trasladar nada a ese hijo por el cual yo estoy ahí pagando pues una cuota alimenticia. Quedará en manos de cada quien, ¿verdad? Si le va a pasar entonces algo al hijo. Pero hoy por hoy esto se concibe bajo esa línea sin olvidarnos que arriba de la estructura entonces del ordenamiento jurídico hay otros elementos, pero no me voy a meter en ese tema que es estrictamente también legal o de abogados, ¿no? En el artículo 2 se plantean los requisitos, monto y requisitos. Y aquí es donde surge ya el gran problema. Varios amigos abogados igual se han pronunciado y diciendo, mire, aquí menciona que es el 50% del salario básico o nominal mensual, salario básico o nominal. Y entonces comenzamos con aquello de decir, mire, pero salario básico está definido por ahí, por lo menos la metodología, en el código de trabajo, pero no hay una definición del salario nominal. Pareciera algo como por ahí vi, ¿verdad? Un comentario de un amigo, muy amigo, ¿verdad? Que hablaba por ahí de que como que a los contables también esto nos ha agarrado como un poco más de la cuenta, pero ojo, es que es una realidad el tema de definir, ¿verdad?, que es un salario básico o nominal para efectos de esta ley, en las condiciones en cómo está. Porque repito, si yo me refiero en todo sentido al Código de Trabajo, entonces lo debería de considerar así, un salario básico como está descrito ahí. Y ya vamos a ver la evidencia que hemos logrado tener este día en cuanto al tratamiento de esto, ¿verdad? Y eso, pues, ojo, ¿verdad? Porque simplemente el salario básico que el Código de Trabajo establece, ya sea por unidad de tiempo o cuando hay pagos variables, resulta que es distinto también si yo comienzo a analizar que el salario básico es diferente a salario base y también es diferente o puede ser referente a salario nominal. No se ha definido, ¿verdad? No se ha definido en la ley y, por lo tanto, eh, el asimilar a lo que dice el Código de Trabajo parece que no vamos por esa línea. Ya les voy a decir por qué, ¿verdad? Ya les voy a decir por qué. En todo caso, entra entonces la otra variable que es el máximo. Alguien que gana, entonces obtiene como salario como máximo $1,500. Bueno, entonces, de ahí surgen una serie de preguntas que la ley, pues lógicamente no las comprende, no ha dado una explicación. Aparentemente no hay una prohibición tampoco, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo estar trabajando para dos compañías a medio tiempo, en las cuales gano 1,500 en cada una de las compañías. Entonces resulta que yo sí tendría derecho, pero hay un compañero que gana lo mismo en el mes, $3,000, pero para una sola compañía. Entonces él no tendría derecho. Yo tengo dos, ¿verdad? Dos beneficios, él no tendría ni uno y estamos ganando lo mismo. Sin embargo, la ley ha quedado en ese sentido estructurada. Ahora bien, entonces viene la pregunta, que más adelante, casi al final, yo doy una respuesta. ¿Y qué pasa cuando la empresa quiere pagar a todo mundo aunque gane más de 1,500? Lo voy a abordar más adelante, ¿verdad? Porque tenemos que comentar algunos aspectos ahí, pero el beneficio está diseñado, la ley está diseñada para quien recibe un salario igual o inferior a $1,500. Ok, en el segundo inciso de este artículo 2, en donde aparece que para que los sujetos beneficiarios puedan gozar de la referida quincena, será indispensable que cumplan con los mismos requisitos establecidos para gozar de la prima anual en concepto de aguinaldo o compensación adicional en el caso pues, de la otra ley. Los requisitos exigidos serán aplicables, y aquí viene un término, únicamente
para efectos de determinar la elegibilidad de los beneficiarios. Desde que yo leí esto, ¿verdad? Digo, miren, estamos hablando de una ley distinta del Código de Trabajo. Y por lo tanto, lo que me está diciendo es, mira, para que se pague esta prestación, lo que tiene que suceder es que este empleado tiene que cumplir esos requisitos, solo para elegir o para definir si le corresponde o no la prestación de esta nueva ley. Porque el artículo sigue y dice, sin que ello implique equiparar la quincena con el concepto de aguinaldo. O sea, ¿y qué significa equiparar? Por si lo buscamos en diccionarios, prácticamente me va a decir, no, esto no es igual. Esto no le vas a dar el mismo tratamiento si lo que estamos diciendo es que la prestación, o por lo menos esa es la interpretación, ¿verdad? Que la prestación la va a gozar aquella persona que si estuviéramos ante el aguinaldo, le correspondería entonces aguinaldo. De ahí que, por ejemplo, aparecen preguntas como, mire, se le pagaría ¿cómo se llama? A una empleada que está de maternidad. La gran pregunta para ese tipo de respuestas es, ¿y le pagaría aguinaldo si estuviera en maternidad y cumplía los requisitos? Si la respuesta es sí, entonces también le aplica, ¿verdad? Porque el tema es irnos al código de trabajo únicamente a ver si es elegible, pero no a seguir la metodología de los pagos en código de trabajo. Repito, podría ser que totalmente esto esté en contra de varios, ¿verdad? De ustedes o de varios colegas, pero hoy por hoy, digamos que esa es la interpretación. ¿Por qué? Porque aquí no estamos hablando también de la proporcionalidad incluso. La proporcionalidad ya es una forma de pago, no es del cumplimiento del requisito si le corresponde o no aguinaldo, sino que ya la proporcionalidad es un tema de cómo se va a pagar. Y por eso es que la proporcionalidad tampoco aparece en este artículo, sino que aparece más adelante. Ahora bien, entonces esto nos lleva a un problema. Pero resulta que el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Como les digo, este día, y gracias al compañero, que voy a obviar el nombre, pero que le pedí permiso para proyectar esto, que quizás muchos de ustedes no lo tienen. Aquí están tres condiciones súper claras que yo puedo observar, ¿verdad? En una respuesta que ya el Ministerio de Hacienda emitió. Alguien entonces preguntó y, bueno, le dieron la respuesta. Y le dice, mire, licenciado, ¿verdad? Lógicamente ahí está todo un tema de que he tapado ahí el nombre y el número ¿cómo se llama? De registro de la pregunta, pues. Entonces le dice, de conformidad con el artículo 2 del decreto 499, para que los sujetos beneficiarios de la referida quincena será indispensable que cumplan con los mismos requisitos establecidos para gozar de la prima anual en concepto de aguinaldo, compensación adicional en efectivo, de acuerdo con el Código de Trabajo y la ley, pues, de compensación adicional. Luego le dice, los requisitos exigidos serán aplicables únicamente para efectos de determinar la elegibilidad. O sea, está retomando lo de la ley, así de fácil, pero está haciendo énfasis en esos puntos claves la respuesta de la administración tributaria. Entonces el requisito es para elegir si le toca o no le toca, no para definir cuánto le toca. Luego le dice, este mismo artículo menciona que el cálculo del beneficio será aplicable sobre el salario básico y nominal. Por lo tanto, las comisiones no forman parte del salario base. Comisiones no. Entonces, pues yo creo que aquí está más claro, ¿verdad? No creo que lo pudieron haber dicho. Alguien va a decir, mire, pero es que el Código de Trabajo consigna que el salario básico comprende las comisiones y otros, ¿verdad? Y sacamos el promedio de los últimos 6 meses y no sé qué. Sí, pero estamos hablando de Código de Trabajo.
Y esta es una ley distinta. Y por eso es que yo desde el inicio lo comprendí así, y menos mal que así está resultando ser ahorita. Y luego le da otros requisitos, porque aquí, si esta va a ser una posición de la administración, significa que yo tengo que tener el cuidado porque yo me voy a reclamar un crédito y debería tener el cuidado de no reclamarme más de lo que se me va a permitir. Y en este sentido, sigue o termina en la respuesta diciendo, mire, la cantidad que deberá pagarse en concepto de la quincena 25 será el 50% entonces de ese salario básico nominal mensual de cada uno de los sujetos beneficiarios que esté percibiendo al momento que la prestación se materialice y se establece como fecha de pago entre el 15 y el 25 de enero de 2026. O sea, si yo lo veo como pronunciamiento y como la medida o la vara con que me van a medir después cuando yo me reclame este famoso crédito para el primer año, entonces tengo que cumplir estas condiciones. Cualquier pago entonces que yo hice adicional fuera de los términos de la ley, me lo van a cuestionar. No me voy a reclamar entonces más de lo que aquí se está permitiendo para el primer año en función de los requisitos que se han establecido. Espero estarme dando a entender y recordemos que el tiempo es limitado, ¿verdad? Seguramente existirán una cantidad de preguntas. Vamos a procurar tomar algunas y luego vamos a ver con el instituto la forma de cómo recopilar preguntas y tal vez plantear en un sitio por ahí y compartir con ustedes algunas respuestas. Pero vamos a procurar al final pues abordar algunas, ¿sí? Porque imagínense cuánta actividad económica, cuántas empresas estarán aquí representadas. Pero bueno, espero que ese tema esté bien claro. Por lo tanto, la referencia desde mi punto de vista al código de trabajo, en efecto, y tal como Hacienda lo está diciendo, mira, es que la referencia es solo para definir si le aplica o no le aplica. Nada más. Pero ya el tema del cálculo, ¿verdad? Esa es otra cosa. Entonces aquí dejo la referencia, no voy a profundizar en ello, pero el requisito de la ley es solo para definir si le aplica o no le aplica. El artículo 2 sigue hablando, pues, en general, de la elegibilidad también para la ley de compensación en efectivo. Me voy a referir al artículo 3 porque aquí sí el tema es explícito, porque nótese que el artículo 3 trata sobre una condición especial y entonces lo aborda de esa manera y por lo menos yo sería del criterio de no generalizarlo hacia los otros aspectos que han sido tratados en la ley, sino que esto es condición especial. Y aquí entonces dice que cuando se declare terminado un contrato de trabajo con responsabilidad para el patrono o el empleador, o cuando el sujeto beneficiario fue despedido de hecho sin causa legal, entonces, si esto se da antes del 25 de enero o en esa misma fecha, ¿verdad? O sea, si está el 25, yo lo estoy despidiendo sin causa justificada. Entonces dice, tendrá derecho a que se le pague el beneficio económico previsto en esta ley. Y aquí sí, ¿verdad? Ante esa situación donde se le está despidiendo, ¿verdad? Se está terminando de sin causa justificada, en ese caso, esa prima, aquí es donde ya podemos hablar que sí, ¿verdad? Introduce el elemento o la parte proporcional. Entonces, estos son los asuntos que ya le tocarían como aclarar también en una guía al Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Porque la interpretación que he sostenido hasta hoy y se la traslado a ustedes, sujeta a que me puedo equivocar y que el Ministerio de Trabajo pudiera aparecer con otro criterio, ¿verdad? Es que
la proporcionalidad aplicaría solo bajo la circunstancia de este artículo 3, es decir, cuando hay una terminación y o un despido sin causa, ¿verdad? En ese caso entraría entonces eh, el pago proporcional. Ahora bien, me hacía una pregunta ahora en la tarde unas amigas y en el sentido igual, ¿y qué pasaría con la renuncia voluntaria? Nótese que incluso desde el punto de vista contable, sabemos que una cosa es el despido y otra cosa es la renuncia voluntaria. Y aquí no se está abordando el caso de una renuncia voluntaria tampoco. El artículo es explícito en el sentido de un despido y sin causa justa, ¿verdad? Aquí es donde yo veo entonces que se deben de cumplir los requisitos tanto de los montos como de esa proporcionalidad, porque aquí sí está explícito. Ok, artículo 4 comienza ya la parte que pues resulta interesante también. Ya es la parte del tratamiento fiscal y de donde parte entonces la guía. Lo vamos a ver rapidito, pero igual lo vamos a ir comentando de una sola vez, ¿no? La guía del Ministerio de Hacienda. Dice el artículo 4 que para efectos de lo dispuesto en la presente ley, se declara como rentas no gravables y en consecuencia excluidos del cómputo de la renta obtenida. ¿Para quién? Para los trabajadores, bajo este concepto de quincena 25. Ya la guía del Ministerio de Hacienda eh, ya lo dice. Ya su plataforma está para identificar esta famosa quincena, qué es lo que me va a aparecer en la declaración sugerida, cómo me va a aparecer, bueno, cómo se va a declarar, está por separado todo. Entonces aquí no hay donde perderse en el sentido que si yo cumplo los requisitos para recibir el beneficio bajo los términos de la ley, entonces yo eso lo voy a recibir y está excluido del cómputo de mi renta. Y así va a aparecer en función de lo que el patrono, el empleador, va a reportar. Entonces, para el empleado no debería ser ningún problema en tema de impuestos. Asimismo, entonces, estos ingresos por la naturaleza y finalidad no estarán afectos a retención de impuestos sobre la renta y gozarán de beneficio de no van a ser embargables, ¿verdad? Para efectos tributarios, los montos pagados constituirán gasto deducible para el patrono. Esto ha llevado a confusión, incluso ahora vi por ahí en un sitio, en una página, que alguien habló de este pago como gasto deducible para este año y le comenzaron a replicar algunas cosas diciéndole, mira, no es así. Y tienen razón, este artículo está diseñado, pero no es el caso especial del año 2026. En realidad, para el siguiente año, que la obligatoriedad, pues ya la vamos a conocer, se convierte en un gasto más, en un gasto deducible. Pero el tratamiento para 2026 es el diferente. ¿Qué vamos a ver? Que esté pagado, que esté documentado y, y como ya es por ley, entonces esto se convertiría en un gasto deducible para 2027 en adelante. Para 2026 ya lo vamos a ver que no es que sea un gasto deducible, no es ese el sentido para 2026. Y por supuesto, existirán otra cantidad de prestaciones de carácter laboral, pero esto es especial, ¿verdad? Distinto a cualquiera otra y no se va a asimilar con ninguna otra. Algunos han estado diciendo por ahí, mire, como yo tenía estos otros beneficios para el empleado, pero esto me viene a agravar aquí mis gastos, entonces, ¿sabe qué? Le voy a quitar lo otro que yo tenía. Ahí hay que tener como mucho cuidado, ¿verdad? Porque muchas veces hay, como dicen algunos, la costumbre se hace ley o hay obligaciones implícitas desde el punto de vista de las normas contables, aquellos donde yo ya generé una expectativa, se esté esperando, etcétera, y entonces hay que tener cuidado con esos movimientos, pero ya son temas de decisiones que los empresarios también van a tener que hacer.
Y entonces llegamos a lo que es el artículo 6. El artículo 6 como disposición transitoria, eh, aquí sí nos interesa porque hablamos de este ejercicio contable, este ejercicio económico y fiscal. Para el presente ejercicio fiscal 2026, únicamente para 2026, eh, se gozará de la quincena, ¿verdad? 25, siempre que se cumplan las condiciones que la ley está diciendo, que ya comentamos, y además de eso, todas las instituciones deben realizar las modificaciones presupuestarias. Mire, aquí va a tener que hacer cambios, esto no está en el presupuesto, bueno, principalmente gobierno, ¿verdad? En realidad todo el mundo tenemos que ver qué es lo que se va a hacer, pero en todo caso, eh, esto es una disposición especial para 2026, una promoción 2026. Y entonces, esta condición especial hace que para el sector gobierno sea obligatorio desde ya, pero como todos conocemos, para el sector privado resulta que la ley lo ha planteado como voluntario. Evidentemente, pues hay una presión, digamos, social, económica y de otras naturalezas por ahí que hacen aquel concepto que hemos estado viendo, me sumo, se suma, etcétera, y ahí va, ¿verdad? Una avalancha de esto. Pero hay que verlo también que cada quien está haciendo sus números y lo que estamos generando en todo caso es obtener plata, pagar esta quincena, porque de todos modos yo sé que dentro de un año y fracción lo voy a recuperar. Si es posible en el primer pues, año, ¿no? En el primer año me refiero ya a 2027. En todo caso, tenemos que estar conscientes de que esto es un financiamiento. Estamos financiando a una ley, a una decisión que se ha tomado, que va a, supuestamente inyectar esta plata a la economía y esto va a fortalecer la economía, pero en realidad para el empresario, para el patrono, lo que está haciendo es sacando una plata, anticipando entonces el impuesto sobre la renta. Es un anticipo, es un pago a cuenta grande, ¿verdad? Entre comillas, ese es un pago a cuenta grandote que estoy haciendo, que no me libera de los pagos de a cuenta mensuales que voy a estar haciendo, normales, ¿no? Sino que simplemente esto es, mira señora, aquí está, toma tu quincena y yo ya sé que me lo voy a reclamar como impuesto pagado, un crédito directo. Para muchos contadores quizás más jóvenes, las figuras de los créditos fiscales las conocen solo en materia de IVA desde el año 92 para acá. Pero para los que venimos más atrás en estas labores, sabemos que en años pasados habían créditos. Por ejemplo, se contemplaban créditos que yo podía reclamar hasta durante 10 años por pérdidas operativas que yo había tenido en mi empresa. ¿Verdad? Pero poco a poco todo eso se vino eliminando, pero en años, estoy hablando de 30 años para atrás, cuando yo comencé a trabajar, eh, pues pues habían créditos de ese tipo. Ya cuando la administración tributaria cambió, ya no era contribuciones directas e indirectas, en esa época fue que se cambiaron un montón de cosas, pero ya habían antes el concepto de créditos fiscales en renta. Y no somos únicos, o sea, esto no es que se esté inventando ahorita. Como dice un colega por ahí, mire, si al final estos son subsidios, sí, y es un subsidio que para las normas contables habla del subsidio digamos, del Estado. En este caso, es un subsidio que sí se está dando a través de una ley, pero que está siendo financiado directamente por las empresas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que plantea el artículo 6? En el caso del sector privado, para el año 2026, el pago de la quincena
tendrá carácter voluntario para los patronos, debiendo realizarse en su caso a más tardar el 25 de enero de 2026. O sea, a más tardar el domingo esto tiene que estar pagado. Los patronos que realicen voluntariamente el pago, este es el, digamos, el beneficio que tiene aquel que voluntariamente lo va a hacer, y es que tiene derecho a un crédito tributario acreditable. Pero aquí hay que tener mucho cuidado. Acreditable no contra IVA, no contra cualquier deuda tributaria que tenga, sino que el tema sustantivo relacionado con impuestos sobre la renta. O sea, tiene que estar relacionado con impuestos sobre la renta, aquello que yo quiero amortizar, pagar o acreditarme, este anticipo. ¿Cuánto? Pues el monto total de lo que yo he pagado a los trabajadores o empleados, el monto total. Es decir, si a mí me resultó que tengo que pagar $10,000 de este 50% de beneficio del salario para mis empleados, esos $10,000 no los voy a llevar como un gasto deducible, los voy a llevar directamente como un anticipo del impuesto. Y por lo tanto, cuando declare 2026, que será ya en 2027, yo me lo voy a reclamar. Es decir, voy a, como decimos, chinear, ¿verdad? Ese saldo, esa plata, por buen rato, porque no me lo puedo acreditar ya el otro mes. Hoy lo pago en enero de 2026 y el otro mes yo me lo voy a estar acreditando. No, porque tiene que haber primero el proceso de declarar o lo que se conoce como liquidar el impuesto antes de que yo me lo comience, pues entonces a acreditar, ¿no? Igual que el pago a cuenta, digamos. Entonces, igual derecho a ese crédito tributario tendrán aquellas personas naturales o jurídicas que contraten servicios de terciarización de personal. Eso tengo una diapositiva por separado, pero aquí básicamente es una condición muy especial, ¿verdad? Es una condición muy especial porque en realidad la ley le está dando el beneficio de que quien se lo acredite sea el patrono. Y en el caso de la terciarización, pues sabemos que la empresa outsourcing es el patrono. Ella, si por eso la han contratado y por eso quiero yo disminuir riesgo quizás, y tengo a mi personal bajo esa contratación, bajo esa empresa. Y entonces ellos son los patronos. Pero aquí hay una condición especial y la estoy retomando más adelante. Entonces, ojo, esta es la condición, este es el beneficio para 2026. Tengo que decidir entonces si antes del domingo pago voluntariamente, porque después, como acabo de decir, ¿verdad? Ya con lo que ha divulgado ahí el Ministerio de Hacienda, con esa respuesta ya estamos claros. Se va a verificar entonces esa condición de haber sido pagado, ¿verdad? Pagado. El artículo 6, que es, digamos, el más amplio, sigue diciendo, mire, si al momento de liquidar el impuesto sobre la renta del ejercicio 2026 resultare que el monto del crédito a que se refiere el inciso precedente excediere del pago del impuesto, el remanente podrá utilizarse para atender el cumplimiento de otras obligaciones sustantivas, pero acuérdese relacionadas con impuestos sobre la renta. Ok, si lo dejamos hasta ahí, que fue, digamos, una mala o un error en el sentido de que yo le comuniqué a un cliente o a un par de clientes que son ONGs, ¿verdad? Les dije, mire, ustedes están excluidos entonces como un sujeto pasivo de la obligación de pago. Por lo tanto, podrán acreditarse porque aquí se habla de un certificado tributario, etcétera, y que resulta que no es así. Ahora que revisamos la guía que se ha emitido por parte del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda ha seguido exactamente la línea de lo que dice el artículo 6.
Y el artículo 6 se ha referido únicamente en este tema a las zonas, a los usuarios de zona franca, depósito de perfeccionamiento activo y a los que están bajo la ley de servicios internacionales. Y a ellos es a los cuales la guía se está refiriendo con este certificado tributario o de crédito tributario. Entonces, ¿qué significa? Estas entidades, esos excesos, vienen y dicen, mire, yo tengo este certificado y aquí me está dando el chance de que yo pueda entonces amortizarlo con otras deudas, incluso puedo negociarlo, pero de ahí que la ONGs o aquellas que no sean estas entidades no están comprendidos acá y lo único que tendrían que hacer entonces es ver cómo lo acreditan con pago a cuenta que no les corresponde integrar en la mayoría, ¿verdad? Porque están excluidos, no lo van a hacer, pero sí la guía establece, dice pago a cuenta y retenciones. Por lo tanto, bajo esa interpretación que la guía está diciendo, mire, pago a cuenta y retenciones, asumiríamos que contra las retenciones que haga de empleados los podría liquidar. Pero todavía está esa pequeña duda en relación a estas entidades, ¿verdad? Pero ya vamos a revisar lo que dice la guía. La obtención, uso, negociación y transferencia a cualquier título del certificado de crédito tributario en el marco de la quincena 25 no representa la aplicación de un régimen especial tributario, ¿verdad? Entonces, ojo que estas entidades, específicamente zonas francas y los que están bajo la ley de servicios internacionales, son las que obtendrían entonces ese certificado que podrían pues negociar o transferir a cualquier título. Los demás simplemente estarían como acreditándose. La ley no establece cuánto tiempo eh, yo podría estarme acreditando, ¿verdad? Ese remanente, ¿sí? Pero hay que entender lo que es contra eh, aspectos sustantivos, obligaciones sustantivas relacionadas con renta. Entonces, finalizando, digamos, con este tema de la ley, que termina con el artículo 8 del carácter especial, pues se definió entonces que al Ministerio de Trabajo, Hacienda y Economía para que emitan acuerdos instructivos, circulares, resoluciones, etcétera. Hay que esperar todavía qué más va a aparecer, pero el tiempo ya nos comió, como decimos, porque esto ya un par de días o se paga, ¿no? Y aquí es donde les dejaba el carácter de la ley especial, recordando, ¿no? Ya lo mencioné, la pirámide de Kelsen, en el sentido de que sí hay otras estructuras arriba de las leyes, pero hoy por hoy, mientras nadie obligue o se pronuncie, pues nos quedaríamos con que la, la prestación va sin descuentos, ¿no? Bueno, vamos a revisar muy rapidito la guía que emitió el Ministerio de Hacienda. No me voy a ir hacia los anexos. Yo creo que los anexos que han presentado ellos son muy claros. Es un tema ya de los contadores que van a tener que ir a cuando les corresponda completar eso. La guía me parece ilustrativa y simplemente ha retomado elementos que ya están, digamos, en la ley. Así es que lo voy a hacer, digamos, bastante rápido. No requiere mayor realmente interpretación lo que el ministerio ha planteado. Eh, Se refiere entonces, la guía es totalmente explícita, ¿verdad? Al decir, mire, esto es para el ejercicio fiscal 2026 a declararse en 2027. O sea, no vayamos a estar pensando que lo que yo pague ya en febrero, marzo, abril, me voy a estar reclamando eso. O sea, no, no, no. El ejercicio fiscal y en materia de renta sabemos que los ejercicios terminan al 31 de diciembre de cada año. En consecuencia, estamos hablando de un cierre 2026 que vamos a declarar ahí en 2027. Cuando estemos ya liquidando impuestos, entonces ahí van a aparecer estos temas, ¿no? Del acreditamiento. Bueno, entonces, nótese que hay un par de definiciones, pero no se va a ir a definir qué es salario, esto y lo otro. No, no, no. Que es el básico, no. La quincena,
el crédito tributario, que es el monto acreditable contra el pago de impuestos sobre la renta, únicamente para los patronos que voluntariamente efectuaron el pago entre el 15 y el 25 de enero de 2026. Por eso es que digo, cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque, como muchos están diciendo, ya se los mencioné y los repito, mire, yo quiero hacer un convenio que se lo voy a pagar por pedacitos a lo largo de los siguientes 3 meses, etcétera. Peligroso, ¿verdad? Que de repente me vayan a cuestionar que yo no lo pagué, ¿verdad? Antes del o a más tardar el 25 y me lo estoy acreditando, ¿verdad? Habla también del certificado de crédito, que es el documento que el Ministerio de Hacienda va a emitir, va a tener las características, va a tener la seguridad, va a tener la información, ahí está un ilustrativo en la guía, para que este certificado entonces pueda ser negociado, transferido, etcétera. Luego comienza con el tratamiento, ¿verdad? Fiscal. De acuerdo al artículo 4 de la ley, el beneficio se declara como renta no gravable para el empleado. Y ya aquí la guía me está diciendo, mira, y en el F14, entonces ahí va a aparecer y en consecuencia excluida del cómputo de la renta obtenida. Por ahí su rengloncito, ¿verdad? Para ubicar eso. El ingreso en concepto de quincena 25, por su naturaleza y finalidad, no estará afecta a la retención del impuesto sobre la renta. Me imagino que sí estamos viendo, ¿verdad? No va a ser que no esté proyectando, voy a asegurarme. Entonces, no es, pues, embargable, ¿sí? Ya lo especifica también la guía, así como la ley lo tiene. Si al momento de liquidar el impuesto, ojo, ¿cuándo liquidamos el impuesto? Esto será en 2027, recordemos. O sea, vamos a chinear esta erogación sin utilizarla hasta que declaremos 2026, allá en 2027. Si al momento de liquidar el impuesto sobre la renta del ejercicio 2026 resultara que el monto del crédito excediera al pago del citado impuesto, el remanente podrá utilizarse para atender el cumplimiento de otras disposiciones sustantivas, obligaciones, perdón, sustantivas relacionadas con el impuesto sobre la renta. Y aquí es donde dice, como el pago a cuenta y retenciones, ¿verdad? Entonces, yo esperaría que esto no se refiera al nombre del formulario, ¿verdad? De la declaración de pago a cuenta y retenciones, sino que así como está, lo interpretamos como que yo puedo entonces ese saldo acreditarlo contra pago a cuenta y retenciones de renta. Para el ejercicio fiscal 2026 a presentarse entonces en 2027, el pago de esta quincena constituye un crédito tributario toda vez que haya sido efectivamente pagado, debidamente documentado. ¿Con qué lo va a documentar? Aquí se lo está diciendo, con la planilla en original en la que conste el pago de dicho beneficio y la suscripción de la misma por beneficiarios de dicho pago. Esto va a agregarse, se va, ¿cómo se llama?, a subir para efectos de la declaración, de soportar las declaraciones y, por supuesto, acreditar entonces el impuesto. Yo quiero hacer un llamado, ¿verdad? Porque acordémonos que hay muchas empresas que hoy por hoy ya no están acostumbrando ya o ya se les olvidó las firmas de planillas, ¿verdad? Y simplemente, no es que ahí está el depósito, la transferencia al empleado, ¿verdad? Y ahí ya documentamos. Yo creería que aquí lo que se está diciendo, ¿verdad? Cuando dice y la suscripción de la misma por los beneficiarios, es que se espera ver una planilla firmada, ¿verdad? Por ese empleado. Entonces hay que tener en cuenta un tema de control interno y por supuesto de cumplimiento fiscal. En el informe anual de las retenciones, el monto pagado en concepto de la quincena 25 se verá reflejado en la columna de no grabados en el F910. Y ya aquí nos está dando el código y también está presentando el anexo de cómo va entonces a aparecer en el F910. En la aplicación de la declaración de renta en línea para los empleados que han sido beneficiados con el pago de la quincena, se mostrará como ingreso no grabado.
Ahí me está diciendo, o sea, desde el momento que la empresa, pues lógicamente está reportando y va a presentar el F910 y además de eso se ha subido la planilla como evidencia, etcétera, lógicamente al empleado le tendría que aparecer entonces, igual que cualquier otra remuneración que ha sido recibida por él y en consecuencia aparecerá incluso en el formato pues de la famosa declaración que se llama como o se conoce como la declaración sugerida, ¿no? Y luego viene la disposición específica para usuarios de zona franca y el caso de ley de servicios internacionales. Repito, ¿verdad? No está comprendido otras entidades acá que deseen negociar o transferir el certificado. Y por lo tanto, el mismo podrá ser negociado ante cualquier institución del sistema financiero, ser transferido a cualquier título, incluso a entidades del mismo grupo empresarial. Ah, mira, somos del mismo grupo, y a mí me tocó pagar, vos tenés todavía un remanente, pues negociemos, ¿verdad? O mira, tenés el certificado, no te toca pagar, y entonces aquí la ley le está permitiendo, mira, pueden hacerlo. Lógicamente, estará todo esto debidamente controlado a través del certificado que se están haciendo, pues, esas negociaciones, ¿no? Ser acreditado contra el impuesto sobre la renta de ejercicios anteriores, si es que yo debo todavía algo anterior y me lo están determinando, o posteriores. O sea, yo lo podría retener, pues, y decirle, mira, o sea, no lo voy a negociar, lo voy a retener. Aquí no está especificando cuánto tiempo después. Por lo tanto, hasta que, eh, como si fuera un vale, ¿verdad?, que yo voy a consumir. Pago a cuenta y retenciones también, o ser redimidos ante el Ministerio de Hacienda. Otra última opción en caso de que no, pues, pueda yo hacer ninguna de las operaciones anteriores. Y esto amparado a lo que dice el artículo 6 de la ley. Entre otros aspectos, dice que los patronos que realicen voluntariamente el pago, además de los beneficios ya reconocidos por las leyes, tendrán derecho al crédito tributario acreditable contra el pago del impuesto, pero haciendo énfasis lo que declaremos hasta el año 2027, que corresponde a 2026, ¿verdad? Si al momento de liquidar el impuesto sobre la renta del ejercicio 2026 resultare que el monto del crédito excediere al pago del citado impuesto, el remanente podrá utilizarse para atender el cumplimiento de obligaciones. Pareciera repetitivo, pero lo están dejando ahí como transitorio en función de que es muy especial. Y luego viene también nuevamente el tema del outsourcing. Le están dejando dos literales acá que ya voy a retomar la presentación para simplemente retomarlos, ¿no? Esto, pues al final ha resultado fácil de interpretar también, a pesar de que estuve ahora molestando ahí con un colega sobre esto. Eh, para el caso de los usuarios de la zona franco, depósitos para perfeccionamiento activo, así como los usuarios regulados por la Ley de Servicios Internacionales, tendrán derecho a que el crédito tributario mencionado anteriormente pueda ser negociado. Y la obtención, uso, negociación o transferencia a cualquier título del certificado no representa la aplicación de un régimen especial tributario, ¿verdad? Y ya me da, repito, todo referencia a los anexos. Y como dije, no lo vamos a ver o a analizar, pero ahí está en la guía cuáles son los cambios entonces en los diferentes formularios y cómo esto va a aparecer en la información tanto de la compañía como del empleado. ¿Sí? Bueno, disculpen que vayamos rápido, pero es en función del tiempo. Voy a retomar nuevamente la presentación. Solo para seguir, porque es importante, o sea, el evento es del instituto y somos contadores la mayoría, y entonces, después de haber analizado pues, las condiciones legales y sobre cómo pagarlo y todo, ahora viene las condiciones contables que quisiera abordar. Primero, para 2026 es un tratamiento, digamos, de carácter temporal, ya lo voy a abordar. Lo más fácil es abordar 2027 primero. Para 2027 en adelante, porque la ley mientras pues no la deroguen, ahí va a estar, ¿verdad? Entonces, simplemente vamos a analizar si ese pago que estoy haciendo es costo o es gasto, pero en todo caso se va a ir al resultado. Ya no va a ser un crédito o un pago directo al impuesto, simplemente va a ser un gasto o costo deducible, siempre y cuando se siga pagando bajo los términos de la ley
o las modificaciones que se puedan hacer al respecto. Pero si yo estoy cumpliendo con los requisitos de la ley, entonces esto sería un costo o gasto deducible. Como ahora, a partir de este año, yo ya sé que esto va a ser una obligación de pago, entonces, ¿qué deberíamos de hacer como contadores? Así como cualquier otra prestación que yo he comprometido por ley o implícito, como dicen las normas contables, o es una obligación legal o implícita, en todo caso, yo tengo una obligación y qué es lo que los contadores hacemos. Bueno, ir reconociendo la parte que nos corresponde de cada periodo o mes para ir, en todo caso, como decimos algunos, provisionando, ¿verdad? La obligación. Es probable que entre la fecha de pago y la de cierre, como vemos del 15 de enero al 25, eso es recién terminado un cierre. La obligación a partir ya de este año me va a comenzar a generar un pasivo y por lo tanto al cierre del ejercicio tengo que evaluar que probablemente yo voy a tener ahí un diferido. ¿Por qué? Porque no he pagado. Y sin embargo, lo voy a estar reconociendo como gasto. Bueno, es aconsejable, por lo tanto, la revelación de este beneficio a los empleados en las notas, ¿verdad? Es importante que ahora le agreguemos en las notas relacionadas con beneficios a empleados algo que tenga que ver con esta ley. No debería ser considerado para cálculo de provisión de pasivo laboral por terminación o renuncia. Como contadores sabemos que tenemos normas contables que nos obligan a hacer esa provisión del pasivo, ¿verdad? Ya sea por terminación, retiro, anticipado incluso. Y eso nos lleva a la aplicación del famoso método de la unidad de crédito proyectada que me dice, mira, considera los incrementos salariales, mira las variables demográficas, económicas o financieras, etcétera. Pero ya la ley aquí está contemplando que esto pues no está, ¿verdad? O está totalmente aparte, mejor dicho, de todo lo demás. Por este pago, ¿verdad? No implicaría una acumulación de beneficios por terminación, ¿verdad? Esa es digamos, la posición en función de cómo está planteada la ley. Además de eso, como contables también sabemos que hay que revelar en las notas a los estados financieros hechos ocurridos después del periodo en que se informa. Y esos hechos que se revelan son aquellos hechos que suceden después del cierre, pero antes de que los estados financieros estén autorizados para su emisión. Por ejemplo, sección 32, NIC 10, qué sé yo. Estamos diciendo entonces que esto está comprendido realmente para muchos. Si no han cerrado sus estados financieros 2025 ahorita, entonces este es un hecho ocurrido después del periodo que se informa. Pero eso no quiere decir que sea un evento ajustable. Recordemos que los hechos ocurridos después de la fecha que se informa pueden ser eventos que se ajustan o que no se ajustan. Los eventos que se ajustan son aquellos que en realidad tuvieron un origen antes de la fecha de cierre y su desenlace después. En este caso no, ¿verdad? El hecho ha ocurrido después de la fecha, pero antes de la fecha de autorización, después de la fecha de cierre, pero antes de la fecha de autorización, y en consecuencia es algo que no requiere ajuste. Esto no estaba al 31 de diciembre de 2025 como para provisionar eso antes. Ahora, ¿cómo contabilizar el pago de la quincena en 2026? Bueno, si estoy sacando plata, lógicamente voy a tener que, y no es un gasto, ¿verdad? Porque ya dijimos, no es un gasto deducible, sino que es un crédito, entonces eso es un activo, ¿verdad? Un activo, crédito para ser utilizado en uno o más ejercicios, porque ahí depende, ¿no? Cuánto sea yo lo que estoy pagando de planilla versus lo que mi proyección en el tema de impuestos. Por lo tanto, puede ser para que en 2027 se consuma o puede ser que no. Ahí depende de cada empresa. Entonces, como les decía, esto no es nuevo y ya las normas contables
esto lo comprenden, pero lo que pasa es que como hasta ahorita no lo hemos estado utilizando el concepto de crédito en materia de impuestos sobre la renta, sino que hemos estado utilizando el concepto de pago a cuenta. Entonces, me voy a remitir a la taxonomía de NIF. Puede ser NIF completa o puede ser NIF pyme, no importa. Entonces, ¿qué me dice la taxonomía? Si yo reviso el esquema, el formato, la presentación del estado de situación financiera que se clasifica bajo corriente o no corriente, entonces yo voy a encontrar que dentro de las cuentas, en el caso del no corriente, me aparece activos por impuestos corrientes, no corrientes. Si bien es cierto, ¿verdad? Hablando ahí con un colega tributarista también, contable muy experto también, conocido por muchos de ustedes, decía, pero es que en realidad esto no es un gasto por impuesto todavía. Tiene razón. Y desde el punto de vista de NIPYME, como que no aparece muy claro, en mis completas aparece más claro, pero en realidad le da el tratamiento de un activo por impuesto corriente, porque ya está por ley definido hacia dónde va. Estoy hablando de 2026, ¿verdad? Entonces, ya la taxonomía, que es una especie de el esqueleto de los estados financieros, ya me dice, mira, vos podés tener activos por impuestos diferidos, pero también tenés activos por impuesto corriente. Nótese, por favor, que no estoy hablando de que esto sea un impuesto diferido, igual que el pago de cuentas no es un impuesto diferido. Entonces, aquí estamos hablando de un impuesto corriente que si yo lo voy a utilizar hasta después, incluso 2028, 2029, qué sé yo, según mi análisis, es muy probable que parte o todo yo lo tenga como un activo por impuestos corrientes, no corrientes. Pero pensemos que mi análisis me lleva a que eso yo ya lo voy a liquidar. Cuando presente la declaración 2026, prácticamente yo lo voy a absorber. Es muy probable entonces que yo me vaya a la taxonomía y encuentro dentro de los activos corrientes lo que es activos por impuestos corrientes, corrientes. En todo caso, estamos hablando de que las normas internacionales, como esto a nivel internacional es común, para nosotros podría resultar extraño, pero a nivel internacional esto se puede dar en muchos países, entonces ya las normas comprenden que pueden haber estas cuentas. Aquí yo haría un llamado, sinceramente, ¿verdad? Y esas son las cosas que en tema de, digamos, de quienes emiten las leyes, no abarcan todo y no estoy diciendo que lo tienen que hacer, ¿no? Pero que con la prudencia del caso y los estudios del caso, pudieran haber consultado o por lo menos decir, mire, un tiempo prudencial para que se pronuncien en ciertos aspectos. Ahora, esto no tiene nada que ver al final con el pago. ¿Verdad? El pago lo pueden hacer ahora y quizás yo estoy contabilizando hasta dentro del otro mes, un mes, llevo atrasada la contabilidad, qué sé yo. A lo que me refiero es a lo siguiente. Esto es bien transitorio. Entonces, como no estamos acostumbrados, muchos catálogos no tienen esta cuenta. Para los que han estado en eventos conmigo, seminarios, capacitaciones, ustedes sí saben que en los ejemplos que yo he dado de catálogos y cuando he explicado la taxonomía, ahí van estas cuentas. Ahí van estas cuentas, porque yo sé que de un rato a otro se utilizan y por eso la taxonomía lo tiene. El llamado que yo quiero hacer es, por ejemplo, a la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, la cual sanciona, deja en sus informes el hecho de que aparezcan cuentas que no están autorizadas en un sistema contable. Nótese que todo lo que estamos diciendo acá es temporario únicamente para 2026. Si un contador entonces decide por requerimiento normativo utilizar esta cuenta, sinceramente no debería ser sancionado, pues, como repito, es temporal de un año para otro probablemente.
y que me cuestionen porque no está autorizada en un sistema contable que yo tengo y me vayan a remitir al consejo o a alguien que me diga, mire, ni el auditor ni el contador se pronunciaron en decir que esto no podría ser y no modificaron el sistema, ahí es donde yo sinceramente les lanzo un llamado, ¿verdad? Que si esto lo encontraran en una fiscalización o en una inspección posterior, pues deberíamos de ser también condescendientes, congruentes con cómo surgió este hecho en este momento, digamos, histórico. Ahora, ¿qué sucede en tema de partidas contables entonces? Para 2026, esto está súper claro. Yo registraría el pago de la planilla en activos por impuesto corriente. Ahí decidiría si va para corriente, corriente o no corriente, contra el pago, ¿verdad? Que se está haciendo. Esto no va a pasar por gastos, porque es un crédito directo al impuesto. Ahora, cuando yo liquide esto, que será en 2027, yo voy a tener que reconocer un gasto por impuesto sobre la renta. Si no fue suficiente y todavía tuve remanente, quizás voy a tener que estar cargando el pago a cuenta y retenciones. Y para aquellos que tienen la posibilidad de negociarlo y lo negociaron, probablemente les va a generar una cuenta por cobrar como un instrumento negociado o negociable. Y conforme lo vayan utilizando, van a tener que ir abonando los activos por impuestos corrientes. Porque repito, esto no es impuesto diferido, esto es impuesto corriente. Entonces, mi planteamiento es así, en esos términos sencillos. Las normas contables ya lo tienen, la taxonomía ya lo tiene, y solo es cuestión de registrarlo como un pago de impuestos anticipado, digamos. Ok, ahora, dije que estaba el caso del outsourcing y pues ahí, ¿verdad? En Facebook molestando al colega eh, Rodolfo Pérez y varios por ahí comentaron sobre algo que le explicaba. Y es que está bien. En primer lugar, lo que la ley establece es que igual derecho a este crédito tributario tendrán aquellas personas naturales o jurídicas que contraten servicios de terciarización de personal. Aquí la figura queda un poco gris, ¿verdad? Pero igual la guía lo retoma porque se entendería que el crédito es para el patrono. Y en este caso el outsourcing resulta ser el patrono. Pero no, ¿verdad? Él no va a ser el que tenga el crédito, sino que lo va a tener aquella empresa que ha contratado el outsourcing y lo que le está pidiendo la guía es, mira, empresa de outsourcing, es esta empresa que está prestando esos servicios de terciarización en tema de planilla, le dice, mira, esta este empresa que te ha contratado te va a tener entonces que pagar, si lo hace de manera voluntaria, y vos le vas a emitir una factura de consumidor final, ya le dice, ¿verdad? Con valor exento. Es decir, va a ir a exactamente el valor de la planilla. Y como va a ir exento, todavía le dice la guía, no le vayas a aplicar proporcionalidad, ¿verdad? Porque esta es otra cosa. O sea, porque normalmente vamos a decir, si es ingreso exento, entonces le vamos a aplicar entonces la proporcionalidad en temas de IVA. No, le dicen no, no va a ser aplicable la proporcionalidad. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a resultar de la empresa contratante del outsourcing? Cuando ella desembolse lo que el outsourcing le está diciendo, mira, estos son los empleados que califican y esto es el monto que vas a pagar, ella le va a mandar la plata y va a tener que cargar entonces ese activo por impuesto sobre la renta. Estoy hablando siempre de 2026. Y aquí se me olvidó ponerle, ¿verdad? La del outsourcing va a recibir el efectivo o probablemente hasta se lo va a financiar si es que tiene, ¿verdad? Le va a decir, mira, lo voy a pagar ahorita porque ya no hay chance, estamos comprometidos, ¿ok? Y ni modo, va a reconocer el ingreso. Eh, Peleando, discutiendo en buena onda, como decimos, con los colegas, le digo, mira, lo que pasa es que pareciera que esto no es un ingreso, sino que es
transitoriamente una obligación que el outsourcing está recibiendo la plata para enterarlo al fisco. Pero en realidad, ¿verdad? Consultando y todo, vemos que esto va a resultar algo que se va a volver ordinario para los siguientes años. O sea, es una planilla extraordinaria, pero se va a volver entonces, digamos, habitual, por lo menos mientras existe esta relación, en los años y mientras exista la ley, esto se va a ir repitiendo. O sea, es un pago, digamos, extraordinario, pero se va a ir repitiendo. Y así como puede haber otra planilla de otros beneficios, si la empresa paga un sueldo extra, si paga una bonificación de no sé qué, igual se lo ha estado pagando entonces al outsourcing. Y como decía el colega Rodolfo, pues por simplicidad, pues esto va a tener una relación para el outsourcing de ingreso y costo. Y entonces tenemos que verlo también en una materia, digamos, bastante simple. Por lo menos mi apreciación también. Ahora, queda una pregunta adicional. Bueno, preguntas hay un montón, ¿verdad? Pero dentro de lo que yo he planteado y tiene relación con varias de las preguntas que previamente se han estado haciendo llegar. eh, por ejemplo, el artículo 2 habla de requisitos y uno de ellos el salario de 1.500 o menor. ¿Qué pasa si tiene salario mayor a ese monto? O, ¿qué pasa si se decide aplicar el 50% para todos? ¿Verdad? Entonces, lo que va a pasar es, en primer lugar, para este año, no voy a considerar que todo lo que pague va a ser crédito contra mi impuesto, porque no todos cumplen las condiciones que la ley ha establecido. Para años futuros, lo puedo hacer y pagarle a todo el mundo aunque exceda de los 1.500 en sus ingresos, en sus sueldos. Bueno, si lo hago, no va a estar bajo las condiciones de la ley tampoco. Los beneficios son específicos a las condiciones que está planteando la ley. Entonces, ¿qué va a resultar? ¿O cuál es mi apreciación por lo menos? La ley ya define quiénes son los beneficiarios, aquellos con un salario pues que llegan hasta los 1.500. En primer lugar, esa es una condición para que sea acreditable el impuesto directo o para que en futuro sea deducible. Sea es injusto o no es injusto, o mire, eso no es tema de discusión para nosotros aquí, ¿verdad? Los beneficios, tales como el crédito directo contra el impuesto sobre la renta para 2026 o la deducibilidad como gasto para futuros ejercicios, corresponde únicamente al monto de los pagos realizados a empleados que ganan hasta 1.500. Pero mire, yo sí quiero pagar a aquellos que ganan más de 1.500. Eso ya será una decisión propia de la empresa y eso debe de convertirse en una política de la entidad con relación a los beneficios a empleados, ¿verdad? Entonces, ese es algo distinto a lo que la ley está planteando. Por ende, los pagos a estos empleados no constituirían un crédito contra el impuesto para 2026, porque se salen de lo regulado por la ley. Si una entidad decide pagar el 50% del salario a empleados que ganen más de 1.500, debería de considerar que es necesario que formule la política, ¿verdad? Por escrito, que le ponga algún argumento jurídico, qué sé yo, ahí que contrate los abogados, ¿verdad? Aquí hay varios amigas y amigos abogados. Entonces, mejor asegúrese, ¿verdad? Temas como la igualdad, el derecho, el concepto de generalizado, etcétera, en la política. Pero deberá cumplir con las regulaciones fiscales y laborales que correspondan, retener impuestos sobre la renta, por ejemplo, o cualquier otra que le sea aplicable, ¿no? Porque aquí ya no, ya está fuera de la ley, esta ley. Para el empleado que reciba eso como decisión interna, pues lógicamente constituirá renta agravada. O sea, le pagamos, mira, a los otros va a ir como no exento, pero a vos sí te lo voy a grabar, pero te voy a dar algo aquí y va a ser deducible para mí. Bueno, aquí viene otro punto que yo estoy dejando. Al pagar una prestación al empleado,
que queda fuera del beneficio de la ley, al ser considerada como generalizada, sujeta a retenciones, bien documentada, cumpliría los requisitos de deducibilidad como gastos para el presente y futuros ejercicios, ¿no? Debiendo diferenciarse los pagos que se derivan de la aplicación de la ley, ¿verdad? Entonces, esto le pueden dar una categoría X, el nombre que quieran, ¿verdad? Aquí cuando dije como gasto deducible del presente, por favor eliminen esto, se me fue aquí el presente, ya dijimos que no, ¿verdad? Es un pago directo. Entonces, pero sí, yo les dejo esta inquietud. Por experiencias con otros casos de tipo fiscal que he estado viendo, que es probable, ¿verdad? Que a pesar de que hay una política, que están tratando un tema de igualdad o de ser, digamos, como una política generalizada para el personal, que están reteniendo, yo no sé, puede ser que la administración tributaria venga y de repente, aún con todo eso, diga, mire, ¿sabe qué? No va a ser deducible porque no le veo la necesidad del gasto. Así como para muchas otras cosas, la administración dice, no, esto no es necesario, ¿verdad? Digo, desde mi punto de vista, debería ser deducible si yo cumplo con todo esto, pero no, con lo que estoy diciendo, no estoy poniéndome como administración tributaria, diciéndole a ustedes, así va a ser. Será la administración tributaria la que tendrá que todavía decir algunas cosas sobre esto que todavía pues no están claras. O podría ser que no la aclare, pues, pero que sí me la cuestione después. No olvidar entonces que al establecer una prestación generalizada, la entidad incurre en lo que para efectos de las normas contables es una obligación implícita. Es decir, yo, la ley no me lo obliga, pero yo lo estoy haciendo a través de una política y en consecuencia, volvemos al punto. Yo ya sé que tengo esa obligación para dentro del año y conforme va pasando el tiempo, me va generando entonces el gasto y tendría que ver cómo voy a ir contabilizando mes a mes la parte que corresponda en función de ese compromiso que internamente he creado. Bueno, señores, en realidad, pues ha tocado correr, ¿verdad? Y hay una cantidad, pues, importante, de preguntas. No he visto, ¿verdad? Porque la idea era, pues, dar el insumo, la información. eh, y entonces, vamos a ver cómo le hacemos acá para el tema de abordar algunas preguntas. Por ejemplo, miren, voy a tomar de los que yo vaya viendo aquí. Repito, me van a disculpar si no se dan las respuestas, ¿verdad? Todo, pero de alguna forma vamos a ir respondiendo y seguramente pues los entes también estarán dando. Hay una pregunta, ¿los servicios profesionales aplican a la ley quincena 25? No, ¿verdad? Porque el servicio profesional entenderíamos que no hay una dependencia laboral permanente también y en consecuencia no entran. Esto es para los que están, pues, lógicamente como empleados, ¿no? Eh, Quiero entender la diferencia entre el salario nominal o básico. Como decía, en el caso del salario nominal, simplemente está definido como aquel que no tiene descuentos. El salario nominal, indistintamente de cómo lo estoy calculando, el salario nominal se define como el monto, digamos, bruto, ¿verdad? El salario neto ya es aquel con descuentos y por ahí lo vamos a encontrar en cualquier definición. Y como decía, ya el salario básico para efectos del código de trabajo está una metodología de los famosos, de la suma de lo que el trabajador recibe y que de los últimos 6 meses y sacó el promedio, etcétera, para pago de ciertas prestaciones desde el punto de vista del código de trabajo. Para este caso, entonces ya vimos que la interpretación misma que la administración tributaria ha dado, le está dando el símil del salario básico al salario base, ¿verdad? Entonces, fuera de comisiones. Si tiene comisiones en este mes, se pasó de los 1.500, tampoco va a aplicar. No, o sea, ya dijimos que la administración incluso ya se pronunció, no va el tema de comisiones, ¿verdad?
es sobre la base, ¿no? Eh, en el caso de una empresa que tiene exención fiscal y ha pagado la quincena 25, ¿cómo debo de contabilizarlo? Bueno, como dije, siempre va a ser un crédito, ¿verdad? El cual se lo va a poder acreditar contra otras obligaciones relacionadas con impuestos sobre la renta. Eh, Como dice la misma guía del Ministerio de Hacienda, pago a cuenta y retenciones, a menos que ellos saquen alguna aclaración que diga, no, mire, aquí nos referimos a pago a cuenta únicamente y las retenciones no, pero hoy por hoy lo que se lee de la guía es pago a cuenta y retenciones. Entonces, si tengo una exoneración fiscal en donde tampoco pago a cuenta de impuestos sobre la renta, pero sí pago retenciones, entendería que se puede acreditar con eso, ¿no? ¿Qué fecha se tiene para tomar como base para calcular la quincena 25? Bueno, ya la ley establece lo que es se cumplen los requisitos para el pago de aguinaldo y lo estamos evaluando al 15. Hay que hacer esa comparación en el sentido de no son las mismas fechas, ¿verdad? Tengo que evaluar qué tengo al 15, ¿sí? Ahí, y en ese periodo específicamente. Eh, Veamos, explique por favor el artículo 6, dice además de los beneficios de ley vigentes. Bueno, sí, lo que pasa es que no todo es para este año. Ese artículo generaliza también beneficios de que las leyes dan, ¿verdad? O sea, ahí tenemos prácticamente en esencia, cuando dice otras leyes, nos estamos refiriendo a la ley de impuestos sobre la renta en particular, ¿verdad? Los beneficios de deducibilidad en esencia. Eh, las ONG que paguen de forma voluntaria podrá acreditarse con retenciones de impuestos sobre la renta. Es la única forma que yo le veo hoy por hoy, a menos que tenga otro tipo de deudas sustantivas, ¿verdad? Relacionadas con renta, pero si no se puede, no está comprendida dentro de los que van a recibir ese certificado tributario, la única forma tendría que ser por esa vía. Eh, Veamos. ¿Cuál medio ha utilizado oficialmente el Ministerio de Hacienda para publicar la guía de orientación? Yo llamé, bueno, la guía en realidad se hizo circular. Para ser sincero, yo no la he revisado, no me he metido al sitio web de Hacienda para decir, aquí está la guía, ¿verdad? Pero la guía está circulando y no dudo que ahí debería de estar también. Por renuncia, entonces quedaría fuera el beneficio de la quincena 25, desde mi punto de vista, sí, ¿verdad? Porque lo que está comprendiéndose ahí es el despido. Eso es lo que está explícito. Eh, entonces se tiene que pagar completo sin proporcional independiente de la fecha de ingreso. Igual, desde mi punto de vista, sí, porque el requisito es solo para la elegibilidad y la proporcionalidad se está señalando para el caso especial de despido. Eh, bueno, el instituto me avisa a qué hora va a cerrar, ¿verdad? Yo puedo seguir un rato más, pero no sé cómo está el tema de la plataforma o de los tiempos, porque acuérdense, aquí dependemos también de las circunstancias logísticas del instituto. ¿Puede repetirlo de las comisiones? Dice sí, que las comisiones, de acuerdo a la respuesta que se recibe del Ministerio de Hacienda, es que no están consideradas dentro de la parte del salario básico que se está llamando. Se tiene que pagar completo sin proporcionalidad independientemente de la fecha. Sí, la proporcionalidad, repito, está en el artículo específico de del despido. Veamos, si tenemos empleados que ingresaron después del 15, ¿se toma en cuenta? Sí, por supuesto, sí se toman en cuenta. ¿Aplica a los pensionados pero siguen trabajando en la empresa? Bueno, buena pregunta. Aquí la condición es, acuérdense, el punto de referencia para que aplique la condición es si a estas personas les correspondería recibir aguinaldo, entonces entran. Si a estas personas no les correspondería, por las circunstancias que sean, pues no le tocaría. El punto de referencia es ese. No para calcular el monto, sino que si le aplicaría aguinaldo, entonces le aplicaría esto también. Eh, Como profesional independiente, pago empleada doméstica, puedo acreditarme el gasto en 2026. Bueno, lo que pasa es que
el, en este caso, ¿verdad? No creo que como profesional independiente se esté reclamando el, el gasto por empleada doméstica, ¿verdad? Y aunque en este año no sea gasto, pero desde mi punto de vista no aplicaría, ¿verdad? Porque si hay una relación, el hecho de que sea un crédito ahorita, pero tiene esa relación o esa sustancia de que en algún momento es un gasto, ¿verdad? Solo que para esta particularidad de este año, pues es un acreditable directo, ¿no? Eh, veamos. Mis empleados ganan todos 2.000, la empresa decidió darle 750 de quincena, ¿es correcto? Como les dije, es correcto, pero no es acreditable. Ya, así de fácil. O sea, todo aquel que le quiso pagar está bien, perfecto, pero no se lo vaya a reclamar como crédito porque no ha cumplido con el requisito o los requisitos de la ley en ese sentido. Eh, veamos. No, entonces no aplica como dice el aguinaldo con el corte del 12. Como les digo, ¿verdad? No es el tema, es el punto de referencia si cumple, ¿verdad? Con las condiciones para dar aguinaldo, entonces sí, pero no necesariamente es en relación a ni montos ni a fecha específicamente. Eh, pero si ya pagaron el beneficio y se tomó en cuenta la comisión, ahí es un problema, ¿verdad? Porque ya vimos ese pronunciamiento, esa respuesta. Si esa respuesta se va a manejar tal cual lo que yo presenté y que pues por lo menos este servidor sí desde un inicio dijo, mire, esto es diferente y la comisión no debería de considerarse, entonces sí ahí podrían haber algunos problemas, ¿verdad? ¿Cómo debe de contabilizarse la planilla quincena en los servicios outsourcing? Pues eso ya lo expliqué en el desarrollo de la presentación. Si despido a alguien después del 25 de enero, no debo pagar esa prestación en el cálculo de la liquidación. Lo que pasa es que si lo está despidiendo después del 25, al 25 entonces tenía derecho, ¿verdad? O sea, el problema es que lo despida en ese periodo justamente. Igual tendría derecho por un despido si fuese sin causa justificada, ¿verdad? Pero si lo estoy despidiendo después, estoy ya después de la fecha de pago, o sea que tendría que haberle pagado, ¿no? Eh, Si el outsourcing se coloca para el outsourcing, si coloca factura consumidor final, ¿puede la empresa cliente deducible el 27 o queda como gasto? Veamos. La outsourcing dije que en efecto ella va a facturarle, ¿verdad? Va a facturar, va a emitir una factura de consumidor final, como dice la guía, y eso va a estar como exento. Entonces, se lo va a cobrar, ¿verdad? A su cliente y por lo tanto ella va a registrar un ingreso y va a registrar la planilla como un gasto, ¿verdad? Para la del outsourcing, ¿sí? Pero el crédito, y en este caso va a ser una prestación, o sea, y va a ser un gasto como tal, para la del outsourcing. ¿Por qué? Porque el crédito lo va a tomar la empresa que está pagando, su cliente, pues, del outsourcing, ¿verdad? Ah, ok. Aquí hay una pregunta. ¿El pago de la quincena 25 se puede calcular sobre un salario inferior al salario mínimo vigente? Bueno, esto nos apareció por ahí en estos días y hicimos las consultas a abogados. Pues no sé, ¿verdad? Cada quien tendrá que analizar eso, pero las respuestas fueron casi que unánimes que un salario, digamos, base, para entendernos, no debería ser inferior al salario mínimo.
¿verdad? Entonces, eso sí hay que tener cuidado porque podría ser eh, un problema en caso de una inspección. Dice, para la planilla de este año, si tenemos empleados con menos de un año, se tiene que aplicar proporcionalidad, como yo les dije, y a la luz, ¿verdad?, de la interpretación que tiene eh, la ley y que el artículo es específico y dice caso especial, ¿verdad? La proporcionalidad está dirigida para el tema de despido. Yo hoy por hoy eh, soy de la opinión, repito, hoy por hoy soy de la opinión que es únicamente en el caso del despido, ¿verdad? Lo demás simplemente eh, no lo menciona la ley, ¿verdad? Podría haber que algo aparezca por ahí, ¿sí? Eh, Grupo empresarial que por el tema de estrategia decidió cambiar de patrono a sus colaboradores. Se tiene la duda quién de los dos debe pagar la prestación, debido a que lo pagarán de manera voluntaria y si lo paga el nuevo patrono, sí debe pagarse de manera proporcional o con base al salario actualmente. Bueno, sí es un tema bien particular, ¿verdad? Aquí lo que está diciendo es que por estrategia, entendería que son relacionadas, se decidió cambiar de patrón, es decir, pasaron al personal hacia otra empresa. Eh, en este caso, si yo me voy, ¿verdad? Aunque no es algo que esté en la ley, yo lo estoy relacionando por lo que el Ministerio de Trabajo podría decir. Eso no es una culpa del empleado, ¿verdad? Y en consecuencia creo que quien debería de considerar que sí el pago y por lo tanto la acreditación debería ser el empleado actual, el empleador actual, porque cuando hay un traslado de esta naturaleza, algún contrato, algún convenio hay de que se surgieran algunos pasivos, algunos temas importantes como estos, pues quien está contratando también es el que asumiría responsabilidades, ¿no? Ok, bueno, yo creo que vamos dejándolo por acá, entiendo. Y sí, ahí van a disculpar, yo sé que hay un montón de preguntas, ¿verdad? Pero he tratado de ser lo más simple, digamos, posible para plantear lo que hasta hoy se tiene como información. Y por supuesto, ¿verdad? Todavía de aquí al domingo se tienen que tomar muchas decisiones y seguramente van a aparecer criterios, ¿verdad? Algún riesgo tenemos que asumir de esta aventura que de repente nos llegó. Así que yo agradezco la participación, ¿verdad? Y las disculpas, repito, porque no podemos seguir en esto, pero eh, hay que seguir nada más, pues trabajando y viendo, documentándonos bien de todo lo que podemos estar haciendo en las empresas. Pasen buenas noches y gracias por estar aquí con este servidor también. Y gracias al instituto, pues también por la invitación. Bueno, muchísimas gracias, licenciado. Agradecemos al Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos también, ¿verdad?, por aperturar estos espacios que nos permiten, pues, desarrollar estos importantes conocimientos y al licenciado Castellanos, que, pues, siempre están a disposición de compartirnos, ¿verdad?, estos conocimientos importantes. También a cada uno de los profesionales que nos han acompañado en la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias a los que han estado conectados acá en la plataforma de Zoom, al igual que a los que se encuentran en redes sociales, en nuestro Facebook institucional. Por acá voy a hacer mención. De este modo, el Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos otorga el presente diploma al licenciado Eddie Gamaliel Castellanos López por su valiosa participación como facilitador en el webinar Análisis de la Ley Quincena 25 que se dio, ¿verdad?, en la ciudad de San Salvador a los 22 días del mes de enero de 2022. Eh, Firmado por el licenciado Jesús Enríquez Argueta, presidente del Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos, y el licenciado Javier Atilio León Deras, secretario de Junta Directiva, ¿verdad? Pues extendemos nuestros agradecimientos al licenciado Castellanos que nos acompañó en la sesión de este día. Y por acá les hacemos una atenta invitación a acompañarnos en el próximo webinar que va a estar programado para el día martes 27 de enero. Este se denomina El precio parece correcto. Entonces, ¿dónde está el riesgo fiscal?
tomando como referencia el precio, el tema de precios de transferencia, ¿verdad? Es totalmente gratuito y es abierto al público para quienes pues desean acompañarnos. En el mismo afiche que ya se encuentra publicado en nuestro sitio web, así como también en el Facebook, en nuestra fanpage, se encuentra el enlace para que puedan registrarse y nos puedan acompañar. Va a ser un enorme placer contar con la presencia de cada uno de ustedes también en este webinar para la próxima semana. Asimismo, recordarles, ¿verdad? Tenemos la invitación a que nos acompañen en nuestro próximo evento, la Cumbre de las Américas, la 11ª cumbre, que se va a desarrollar acá en El Salvador durante el año 2026, del 27 al 29 de octubre, en el Hotel Hilton de San Salvador. Por acá, pues tenemos las inscripciones abiertas y si desean información, con muchísimo gusto nosotros les podemos atender en nuestros números personales, en nuestros números institucionales y correos electrónicos para que pues garanticen su participación en la Cumbre de las Américas también. Y de esta manera, pues damos fin a este webinar, no descartando que nos vamos a encontrar en un próximo evento de capacitación y pues siempre con el Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos. Pasen una bendecida noche. Nos vemos entonces en futuras capacitaciones.